Muy buenos días, apreciados jóvenes. Continuamos esta semana con nuestra unidad temática de nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de la guerra contra la Triple Alianza. Esta guerra grande, también denominada contra la guerra contra la Triple Alianza, tuvo primeramente una etapa ofensiva, cual era la campaña de Mato Grosso, la campaña de Corrientes y la campaña de Uruguayana. Entonces, estas tres campañas, primeramente en referencia a la etapa ofensiva. Así también tuvo una etapa defensiva, que es la campaña de Humaitá, la campaña de Pequeceré y la campaña de las cordilleras. Entonces, esto vamos a ir viendo un poquito cada una de estas campañas, cuáles fueron los acontecimientos sucedidos en aquella época. Entonces tenemos primeramente la campaña de Mato Grosso. El primer objetivo militar establecido por el general Francisco Solano López fue el de Alto Paraguay, conocido como la campaña de Mato Grosso. Para ello fueron aprestados los buques Tacuarí, Ucurú, Paraguarí, Río Blanco, Iponá, las chatas de Independencia y Aquidabán y el Patacho Rosario. El 12 de diciembre de 1864, el presidente de la República firmó un decreto designando comandantes para las expediciones de la campaña de Mato Grosso. Entonces, las primeras intervenciones fueron en Alto Paraguay y posteriormente adentrarse o avanzar hasta, digamos, el Mato Grosso. Entonces, para designar estos comandantes para dicha intervención fueron Vicente Barrios, nombrado como de la División de Operaciones de Alto Paraguay. El coronel Francisco Isidro Resquín fue nombrado como comandante de la columna de operaciones sobre Villa Miranda y el río Monte de el río Monte de el capitán de fragata Pedro Ignacio de Mendoza como comandante de la expedición a Dourados y Río Brillante. Estos están mucho más arriba, entonces, de la región del Alto Paraguay, ya prácticamente en el territorio brasileño. Entonces, la campaña de Mato Grosso prácticamente se inicia el 27 de diciembre de 1864, formalmente las hostilidades en Mato Grosso, ya prácticamente en territorio brasilero. Ese día, la expedición comandada por el coronel Vicente Barrios comenzó el ataque al fuerte de Coimbra, previa intimación que fue rechazada. O sea, la intimación se la había hecho a las tropas brasileñas. Evidentemente no había sido aceptada por estos beligerantes. El 28 de diciembre de 1864 se efectuó el asalto frontal a la poderosa fortaleza de Coimbra por las fuerzas de infantería. Entonces, las tropas paraguayas asaltan esta fortaleza en Coimbra por las fuerzas de infantería, un ataque frontal. En junio de 1867, las fuerzas paraguayas que custodiaban Mato Grosso y Alto Paraguay estaban comandadas por una cantidad, por varios, o sea, que estaban comandadas por varios comandantes, aproximadamente a disposición de 460 hombres, una legión de artillería que hacían prácticamente base o estaban prácticamente asentados
en Mato Grosso en el asalto a Coimbra. Entonces, podemos decir entonces en esta posición, en este ataque a Coimbra, prácticamente las tropas paraguayas fueron, desalojaron a los brasileños de esta zona, de la zona de Miranda, la zona de Dourados, esta zona de Mato Grosso. Prácticamente ocuparon, se asentaron y montaron guardia las tropas paraguayas en esta situación, y montaron guardia hasta que posteriormente observaremos que se rearma, se preparan nuevamente las tropas brasileñas y hacen nuevamente un siguiente ataque ante las tropas paraguayas. Entonces, aquí podemos observar la siguiente situación que ocurre en aquella época. Ocurre un desalojo de las fuerzas paraguayas. El 10 de junio de 1867, desde Cuyubá, se inició la operación que tenía por objetivo desalojar a las fuerzas paraguayas de Mato Grosso. Se formó una fuerza de 3.000 hombres al mando del teniente coronel Antonio María Coelho, y el 13 de junio realizaron un ataque fulminante a la fortaleza de Corumbá, centro de ocupación de las tropas paraguayas, y también en el Alto Paraguay. Los brasileños realizaron una operación sorpresa, teniendo en cuenta que la mayor parte de la guarnición estaba afectada por viruela. El 11 de julio de 1867, terminando así la campaña del Alto Paraguay con la reconquista del Mato Grosso por las fuerzas imperiales. Entonces, para ir rememorando un poco, primeramente las tropas paraguayas se adelantan en Mato Grosso, Dourados y Miranda, y con un fuerte ataque frontal, en donde desalojaron a las tropas brasileñas, donde posteriormente en un cierto tiempo se reagrupan, se rearman y nuevamente ataca a las tropas brasileñas hacia la posición o la posesión de las tropas paraguayas. Las tropas paraguayas, más aproximadamente, comenta nuestra fuente, que tenía 460 hombres, un poquito más, ante 3.000 brasileños que prácticamente por sorpresa atacan, y las tropas paraguayas estaban afectadas por ciertas enfermedades, en este caso la viruela, y prácticamente quedaron fulminadas, y nuevamente así las tropas brasileñas se hacen posesión de ese lugar, de Mato Grosso, Dourados, Miranda, y se produce la derrota o la rendición de las tropas paraguayas. Entonces, luego de observar la corriente o la campaña de Mato Grosso, que se había iniciado el 27 de diciembre del año 1864, y luego derrotadas posteriormente por las tropas brasileñas, Paraguay, o el Francisco Solano López al mando, hace una siguiente campaña, una siguiente campaña ofensiva. ¿Cuál es la campaña de Corrientes? Prácticamente se inicia el 11 de abril de 1865. El mariscal Francisco Solano López dio las instrucciones definitivas para el inicio de las hostilidades contra la República Argentina, y su primer objetivo fue la ocupación militar de la ciudad de Corrientes, comandada por el capitán de fragata Pedro Ignacio Mesa, que se componía de los siguientes vapores o las siguientes embarcaciones: Tacuarí, Iponá, Gureí, Paraguarí y el Marqués de Olinda, para unirse a la división comandada por el general Wenceslao Robles. La campaña de Corrientes se inició con la toma y ocupación de la ciudad de Corrientes por la división
del Sud, que se estaba al mando del brigadier general Wenceslao Robles. Además, la captura de los barcos de guerra de los argentinos, 25 de mayo, y el Gualeguay, por la escuadra naval paraguaya. Entonces, de esta manera se produce el ataque a Corrientes por las tropas paraguayas y se toma como captura a los barcos de guerra de los argentinos, ya que hemos mencionado estos dos grupos de embarcaciones. En este punto vamos a ver de qué manera se produce nuevamente la evacuación de la provincia de Corrientes. Según el historiador Julio César Chávez, la prosecución de la ofensiva no ofrecía ya una perspectiva con altura, y sí serios peligros para la división del Sud. Con buen criterio, el mariscal Francisco Solano López dispuso la desocupación del territorio correntino con el decreto del 3 de octubre de 1865 y el establecimiento del nuevo cuartel general de la División del Sud en Paso de Patria. Entonces, de esta manera, nuevamente, con peligros serios, inminente, trata de el Francisco Solano López da una orden de la desocupación de este territorio. Tal es así que un día, 6 de octubre del año 1865, llegó la comunicación del mariscal López a la comandancia del general Francisco Isidoro Resquín, comandante de la División del Sud, para que comience la operación de desocupación de la provincia correntina. Y así, un 4 de noviembre del año 1865, a las 6 de la mañana, abandonó la costa argentina el último contingente paraguayo, que eran los soldados del batallón 40 y del regimiento 2 de artillería montada. Y de esta manera se pone fin a la segunda campaña ofensiva de Corrientes, llevado a cabo en el territorio argentino, y prácticamente se produce la evacuación total de las tropas paraguayas asentadas en dicho territorio. Posteriormente, el mariscal López inicia una tercera campaña ofensiva, que es la campaña de Uruguayana, prácticamente en las cercanías del territorio brasileño y ya en territorios de Uruguay. El 30 de mayo de 1865, la división comandada por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, luego de recibir la orden del mariscal López, inició las operaciones ofensivas en dirección al territorio brasileño de Río Grande del Sur. Mientras tanto, las tropas del sargento mayor Pedro Duarte ya estaban explorando las zonas cercanas al río Uruguay, donde se incorporaron a la vanguardia del sargento mayor Duarte. Entonces, prácticamente, el mariscal López da la orden de arribar hasta el río Uruguay, en las cercanías de Brasil, Mato Grosso del Sur, y de esta manera ya prestos para iniciar Río Grande del Sur, para iniciar prestos ya para un siguiente ataque, que es la campaña ofensiva de Uruguayana. En esta campaña uruguayana se había librado prácticamente 3 batallas importantes, cuales eran San Borja, Butuú y Yataú. Entonces fueron 3 batallas que se habían llevado a cabo en esta zona, en la campaña ofensiva de Uruguayana, que vamos a ir observando brevemente. El 10 de junio del año 1865 tuvo lugar una de las operaciones
Ese día se cruzó el río Uruguay la división comandada por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia en el lugar llamado Paso San Borja. El regimiento de caballería número 27, al mando del capitán José del Rosario López, con 2 piezas de cañón, seguido por el batallón número 17, a cargo del capitán Diego Alvarenga. Fueron los primeros en pisar el territorio brasileño y a los defensores de dicho paso. Entonces, la primera batalla se había celebrado en el 10 de junio en el año de 1865 en el lugar llamado Paso San Borja. Prácticamente los brasileños recibieron el auxilio primeramente de un regimiento de lanceros y luego de las tropas comandadas por el general Juan Manuel Mena Barreto. Entonces, ante estos grupos beligerantes brasileños que se enfrentaban a las tropas paraguayas, luego de una sangrienta refriega, una crispación, un conflicto entre ambos bandos, Mena Barreto ordenó la retirada. Entonces este comandante brasileño Mena Barreto ordenó la retirada de las tropas brasileñas. San Borja quedó entonces de esta manera bajo el control de las fuerzas paraguayas por el comandante Estigarribia. Entonces de esta manera prácticamente ocurre esta batalla de San Borja. Otra batalla que se había llevado en las cercanías del río Uruguay en la campaña uruguayana está la batalla de Mbutuú. El 25 de junio de 1865 tuvo lugar en las márgenes del río Mbutuú la primera gran batalla campal de la guerra contra la Triple Alianza. El capitán José del Rosario López, al mando del regimiento número 27, de poco menos de 400 hombres, se enfrentó a las fuerzas brasileñas nuevamente, que en número de 3.500 hombres estaban al mando del coronel Antonio Fernández Lima. Entonces, una segunda batalla de Mbutuú, donde nuevamente las tropas paraguayas hacen frente a las tropas de la Triple Alianza. Entonces, el capitán José del Rosario López, capitán, del comandante paraguayo, ordenó la resistencia del cuadro de las tropas. El enemigo lanzó sucesivamente 11 ataques, todos los cuales fueron rechazados después de furiosos combates cuerpo a cuerpo con lanzas y espadas. Entonces, básicamente, de esta manera, las tropas paraguayas ponen resistencia prácticamente con 400 hombres, teniendo al frente una cantidad de 3.500 hombres en su contra, en donde el general Bartolomé Mitre refiere en un escrito, hace un comentario sobre las tropas paraguayas diciendo: los paraguayos se han batido bien, con táctica y valor, tomaron posiciones ventajosas, formando cuadro contra la caballería y muriendo en sus puestos sin rendirse. Esto hace entonces el general Mitre una ponderación sobre las tropas paraguayas. Así vamos a ir a observar la tercera batalla que se produce en las cercanías del río de Yataú en la campaña ofensiva de Uruguayana. En la mañana del 17 de agosto de 1865 se libró una de las batallas más increíbles de la guerra contra la Triple Alianza cerca del arroyo de Yataú, donde un destacamento paraguayo comandado por el sargento mayor Pedro Duarte de 3.200 hombres sin ninguna boca de fuego se enfrentó a la vanguardia del ejército aliado compuesto de 12.000 hombres,
con apoyo de 32 bocas de fuego al mando del general Venancio Flores. Entonces, la tercera batalla de Yataí, prácticamente una gran diferencia entre las tropas paraguayas, que eran nada más de 3.200 hombres sin boca de fuego, frente a las tropas aliadas compuesto por 12.000 hombres prácticamente con 32 bocas de fuego. Entonces, el sargento mayor Pedro Duarte solicitó ayuda para enfrentar a esas fuerzas muy superiores al comandante Estigarribia, quien se negó a enviar refuerzos en auxilio de las tropas paraguayas del sargento mayor Duarte. Entonces, el sargento paraguayo Pedro Duarte solicitó auxilio a Estigarribia, que era también su superior, un comandante que estaba asentado en otros territorios, en el cual este se lo negó. Y prácticamente, como habíamos mencionado, 3.200 hombres tenían que enfrentar a las tropas aliadas, que eran prácticamente de 12.000 hombres. En esa batalla se comenzaron a ver las primeras atrocidades de la guerra, como el descuello de los paraguayos que caían en manos de la caballería uruguaya, y cuando los jinetes riograndenses enlazaban como reses a los paraguayos y arrastraban detrás de sus caballos. Entonces, en esta batalla de Yataí prácticamente se observaron cruentas batallas donde eran prácticamente masacrados las tropas paraguayas ante un número mayor de las tropas aliadas. Y de esta manera ellos prácticamente no pusieron resistencia, pero sí ante esta situación fueron prácticamente masacrados. Más tarde habían... Entonces, la situación que culminó con la capitulación en Uruguayana de la división mandada por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia se inició el 17 de julio de 1865 al transgredir o incumplir las órdenes del mariscal López de no traspasar el río Ubicuí. Allí la división tenía que estacionarse y esperar nuevas órdenes. El comandante Estigarribia desoyó esas disposiciones y cruzó el río Ubicuí. Recordemos que solamente el comandante Estigarribia, la primera orden era de no traspasar el río de Ubicuí, y solamente podía traspasar para aprovisionarse, para traer alimentos, y luego tenía que volver hacia atrás. Pero sin embargo, desoyó esta orden y acampó en territorio prácticamente cruzando el río Ubicuí, desoyendo la orden del mariscal Francisco Solano López. Y allí prácticamente ya enfrentados nuevamente con las tropas aliadas, nuevamente por tercera vez, un 18 de septiembre, los aliados enviaron una intimación de rendición en un plazo de 2 horas al comandante Estigarribia, quien aceptó rendirse con sus tropas con la condición de que se respeten sus vidas y sus dignidades. Recordemos que era prácticamente 3.200 hombres ante 12.000 de las tropas aliadas. Al final, entonces, le pide rendición a las tropas aliadas, le pide rendición por tercera vez a Estigarribia, en el cual había aceptado, pero le pone un condicionamiento al comandante paraguayo, que respeten sus vidas y sus dignidades de todas las tropas paraguayas. Al final fue lo peor de lo esperado, debido a que los soldados brasileños se abalanzaron sobre los prisioneros a fin de hacerse de hacienda o de esclavos y poder venderlos en los mercados del Río de Janeiro.
Así también los uruguayos se nutrieron de los prisioneros paraguayos, incorporándolas en sus filas y obligándolos a combatir contra su país. Entonces, prácticamente de esta manera se pone fin a la campaña uruguayana con la derrota de las tropas paraguayas, y en el cual no se había respetado las peticiones del comandante Estigarribia, que era por lo menos que respeten sus vidas y sus dignidades, puesto que las tropas brasileñas prácticamente se hacen de esclavos a lo que pudieron agarrarlo, y las otras tropas que fueron al mando de los uruguayos, que pusieron prácticamente como obligándolas a que pueda combatir en guerras contra su propio país, contra los paraguayos mismos. Entonces, de esta manera se produce el fin de la campaña uruguayana con la derrota de las tropas paraguayas.